Voy a hacerte una pregunta que es bastante simple. ¿Qué es una torta? Se trata de un bizcocho de sabor dulce, quizás de vainilla, relleno con algunas otras cosas dulces, chocolates, mermeladas, y después cubierto con crema. O se trata de dos rodajas de pan y en el medio jamón, queso, lechuga, tomate, un poco de sal y pimienta. Si estás en un país como en el mío, probablemente cuando yo digo torta entiendas el primer caso, un pastel de cumpleaños. Si estás en un país como México, probablemente cuando digo torta entiendas el segundo caso. ¿Y por qué eso es tan diferente? Por el contexto. Si yo viajo a México y pido una torta, me van a dar lo segundo, no lo primero. Por eso es importante que yo entienda dónde estoy y qué es lo que mis interlocutores están entendiendo con las palabras que uso. Ubicarnos en el contexto es importantísimo para poder comunicarnos bien y para aceptar las reglas de convivencia. Es la misma razón por la que cuando voy a la playa puedo ir de bermudas y ojotas, pero no cuando voy a la universidad o al colegio, porque el contexto tiene sus propias reglas. En este caso, reglas o normas de vestimenta, de conducta. Entonces, saber y reconocer el contexto y sus criterios me ayuda a entender mejor con quién estoy, dónde estoy y cómo vamos a comunicarnos mejor. Bueno, todo esto ahora aplicáselo a la lectura de la Biblia. Sí. El contexto es tan importante cuando leo la Biblia porque me ayuda a comunicarme con el autor original y a entender sus reglas, los criterios con los cuales escribió el libro que estoy leyendo y cómo debo entenderlo yo. En otras palabras, entender el contexto es importante para poder arribar a las conclusiones correctas. ¿Qué quiso decir el autor bíblico cuando escribió lo que yo estoy leyendo en mi época? Hagamos un ejercicio para ilustrar esto. Mirá Isaías capítulo 14 versículo 12. La versión en la Biblia de las Américas dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Lo tenés en cuenta? Bueno, marcalo en tu Biblia y ahora vamos a leer otro pasaje. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. La versión de la Nueva Biblia de las Américas dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. La pregunta que te voy a hacer es: ¿quién es el lucero de la mañana? ¿O de quién se está hablando cuando la Biblia menciona el lucero de la mañana? Porque parece decir dos cosas distintas. En el caso de Isaías, está hablando de algún ser que fue derribado, que cayó, que fue golpeado, que destruía a las naciones. Pero en el segundo texto, en el de Pedro, parece decir que es la esperanza, que es lo que aguardamos. ¿Cuál de los dos es el correcto? Bueno, si leemos un poco más de contexto, o si viste el episodio de la semana pasada, sabrás que en el primer caso, en el de Isaías, esas palabras se aplican a Lucifer, que era el ángel más hermoso y que fue cortado de la presencia de Dios y fue arrojado a este mundo. En el segundo caso, en Pedro, está hablando de Jesucristo, quien es el lucero de la mañana, también lo dicen en algunos pasajes en Apocalipsis, por ejemplo, y el apóstol Pedro está diciendo que la Escritura es nuestra luz hasta que Cristo se presente visible y absolutamente. ¿Cómo entendemos eso entonces? ¿Cómo sabemos que en Isaías el lucero de la mañana es Satanás y en Pedro el lucero de la mañana es Jesucristo? Por el contexto. Ahora, cuando pensamos en el contexto, hay muchas dimensiones, hay muchas capas. ¡Como cebollas! ¿Apestan? Sí. ¡No! Mirá el siguiente gráfico. En el primer lugar tenemos el contexto inmediato. El círculo más cerrado, el primero, es el texto que estamos leyendo. El primer círculo que se abre después de ese es el contexto inmediato. ¿A qué nos referimos con eso? Son los versículos de la Biblia que están antes y después más cerca del pasaje que estamos leyendo. Acordate que la Biblia no fue escrita originalmente en capítulos y versículos. Los autores originales escribieron un solo texto. Luego, en la historia, se organizó la Biblia de esta manera para que fuera más fácil para nosotros. Bueno, si yo estoy leyendo Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, el contexto inmediato son los 2 o 3 versículos antes y los 2 o 3 versículos que siguen.
Eso me ayuda a entender cuál es el pensamiento del autor en ese momento. ¿De qué me está hablando el autor bíblico, en este caso Pedro, cuando menciona el lucero de la mañana, para seguir el ejemplo que estábamos hablando recién? Luego mirá el gráfico, aparece otro cuadro y hablamos del contexto extenso. Es cuando ya nos alejamos un poco más de ese versículo que estamos estudiando. En el contexto extenso podemos tomar, por ejemplo, el capítulo entero, de qué está hablando ese tema, ese relato. Quizás podrían ser 2 o 3 capítulos seguidos en los que el autor bíblico está tratando un tema particular o hablando de un personaje específico. E incluso podríamos tomar en el contexto extenso el libro completo de la Biblia. Por ejemplo, si estamos leyendo la epístola de Pedro, el contexto extenso sería pensar en cuál es el tema principal o los temas principales de toda la epístola. ¿Quién escribe? ¿A quiénes le escribe? ¿Y por qué les escribe? Y después, cuando ves que el círculo se agranda mucho más, ya estamos hablando de todo lo demás, que también forma parte del contexto, pero que hay que investigar un poco más y requiere otro tipo de trabajo. Hablamos del contexto histórico, y ahí ¿en qué estamos pensando? En lo que ocurría fuera del pasaje bíblico. ¿Quién era el emperador de Roma cuando Pedro escribe esta epístola? ¿Cuál era la situación de los creyentes? ¿Cuál era la situación de los judíos en medio del imperio romano? ¿Cuál era el contexto económico? ¿Había persecución del cristianismo? Todavía no, ya no, en ciertos lugares. Todo eso forma parte del entorno, de lo que te dije al principio, poder identificar los códigos, los criterios de mi interlocutor. A ver, Pedro escribió esta carta, obviamente aplica para todos los autores bíblicos, pero ¿cómo vivía él en ese momento? ¿Cuál era su situación? Todas las instituciones del Imperio Romano en ese momento eran distintas a nuestras instituciones. No había escuelas, el concepto de matrimonio, de familia. Cuando Pablo escribe a los Efesios acerca de los padres que respeten a los hijos en medio de un contexto en el que regía la patria potestad, donde los padres tomaban todas las decisiones y los hijos no tenían ningún tipo de derecho. ¡Wow! ¡Qué impactante que es entonces cuando el lector de la carta a los Efesios o de Colosenses, en ese contexto lee: padres, no exasperen a sus hijos! Era mucho más radical de lo que es para nosotros. El contexto histórico nos ayuda a entender mejor al autor original. Hagamos un último ejercicio. Te voy a hacer la pregunta: ¿qué representa la serpiente en la Biblia? ¿Ya está? Bueno, miremos 3 pasajes para ver qué nos dice su contexto. El primero está en el libro de Números, capítulo 21, versículos 8 al 9, y dice esto: Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, a la serpiente, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si lees el relato completo de Números 21, te vas a encontrar que Dios había enviado serpientes al pueblo de Israel porque estaban en desobediencia. Israel se arrepiente, pide a Dios que los libre de esa plaga, y entonces leemos este pasaje: una serpiente de bronce que es colgada sobre un palo, y cuando alguien era mordido y estaba a punto de morir, miraba a esa serpiente y vivía. ¿A qué te hace acordar? Veamos el segundo texto y a ver qué nos dice su contexto. Este está en Mateo capítulo 10, versículo 16. Son palabras de Jesús a sus discípulos. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Entonces, ¿qué representa la serpiente en estas palabras de Jesús a los discípulos? Vamos a ver el tercer caso. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Bueno, Génesis 3, 1. ¿A quién se refiere con la serpiente? ¿Ya tenés más o menos unas conclusiones? Bueno, pasemos a las respuestas. En Números capítulo 21, la serpiente de bronce, que se llegó a llamar Neustán en el paso del tiempo, era un tipo, ya vamos a hablar de tipos en otro video, representaba a Jesús colgado en la cruz. Quien mira a Jesús, por supuesto en sentido figurado, no solamente ver el crucifijo, ¿no? Pero
cuando ponemos la mirada en Cristo crucificado, somos librados de la muerte. Y esa serpiente de bronce estaba apuntando, profetizando lo que iba a ocurrir. Así que en Números 21 la serpiente tipifica a Jesús. En Mateo 10, Jesús está usando la serpiente y su astucia como un modelo para que los discípulos aprendan ese tipo de comportamiento en un mundo hostil. Así que en Mateo 10:16, la serpiente representa la astucia, la sagacidad con la que los discípulos de Cristo debemos vivir en este mundo. Y en el tercer caso, que en realidad cronológicamente es el primero, Génesis 3:1, la serpiente es Satanás, que astutamente engaña a Adán y Eva. ¡Jaque mate! Entonces, suponer que la serpiente siempre representa al diablo es un error, porque acabamos de ver en ciertos pasajes que, según su contexto, la serpiente puede representar otras cosas. Lo mismo puede pasar en toda la Biblia con todas las imágenes, personajes, nombres, ciudades, en fin. Por eso es importante conocer el contexto. Es como charlar con una persona de otro país o como irte de vacaciones a otro lugar y conocer los códigos para poder comunicarte mejor. Te preguntarás, ¿y cómo puedo hacer para saber más del contexto de la Biblia entonces? Porque visto de esta manera es muy probable cometer errores en la interpretación de la Biblia. Bueno, te voy a dar una serie de consejos. En primer lugar, te vas a familiarizar con el contexto de los pasajes bíblicos en la medida en que leas más la Biblia. Sí, mientras más la leas, más te vas a ir a familiarizar con los libros históricos, poéticos, con el orden cronológico de las cosas. Abraham, Isaac, la relación de Abraham con el pacto de Dios con David, son momentos importantes en la historia de la Biblia que mientras más los conozcas te van a ir marcando como postas que te van a ayudar a ubicarte mejor y a identificar las intenciones del autor. Leer la Biblia mucho es la mejor manera de empezar. Segundo consejo, preguntá. Cuando leas la Biblia y no entiendas algo, toma nota y cuando vayas a la iglesia o ahora le mandás un WhatsApp a tu pastor o a tu líder y les preguntás, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? No entiendo esta parte. Ellos te van a poder explicar o te van a poder facilitar material que te ayude. Pero nunca pienses que la pregunta es tonta o sin sentido. Siempre preguntá absolutamente todo. En tercer lugar, lee libros, compralos, pedilos prestados. Si hay una biblioteca en tu iglesia, aprovechala, lee esos libros que están en tu iglesia, lee comentarios bíblicos, pedile a tu pastor que te preste algún libro que te pueda ayudar. Último, como sé que a vos te gusta más esta otra parte que leer libros, seguí creadores de contenido que estén probados. Es decir, creadores de contenido que sean confiables, que sepas que no te van a decir cosas raras. Seguilos en Instagram, seguilos en TikTok, acá en YouTube, buscalos, a escucharlos, a ver qué dicen, qué piensan, cómo ven la historia, cómo interpretan la Biblia. Por supuesto, pedirle consejos a tus líderes, a tus padres, qué piensan ellos de esos creadores de contenido y eso te va a ayudar también. Entonces, el contexto es muy importante, mucho más de lo que todos nosotros imaginamos. Para conocer más, te invito a que te suscribas a este canal, que le des like, compartir el video con amigos y también acá abajo vas a encontrar todos los enlaces para conocer nuestros materiales, recursos, descargar nuestros libros y seguirnos en las redes sociales. Te espero en el próximo episodio de La Biblia en Zapatillas.